Expreso, y como yo ya se lo había adelantado, el juez sexto de Distrito de Procesos Penales Federales del Distrito Federal, Alejandro Caballero Vértiz, ayer por la noche, cuando se cumplía el término legal, dictó auto de formal prisión contra Elbester Gordillo, exdirigente del Magisterio, y contra 3 personas más acusadas de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Para hablar más sobre esto, yo de este tema tengo en la línea telefónica Miguel Carbonell. Miguel es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de donde es egresado. Miguel, ¿cómo estás? Doctor, te agradezco mucho que atiendas esta llamada. ¿Qué tal, Adela? Es un gusto, un saludo para ti y para todo tu auditorio. Muchas gracias. Oye, a ver, pues ahora hay un debate, ¿no?, que ya está en la mesa entre abogados sobre si procedían o no pues los delitos por los que se le acusa a Elbester Gordillo, que son delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita. ¿Qué opinas tú sobre esto? Bueno, los elementos que hoy tenemos en la mesa, los elementos que aportó la PGR a consideración del juez, tanto para que librara la orden de aprehensión el 23 de febrero como ayer, en donde ratifica el auto formal prisión, pues aparentemente sí configuran el delito tanto de lavado de dinero como de delincuencia organizada. El tema del lavado se encuentra, pese a lo que dicen los abogados de la maestra Gordillo, en que fueron desviados los recursos de las 2 cuentas de las 80 que tiene el sindicato, 2 de ellas se configuraron los egresos hacia destinos que no tienen nada que ver con el quehacer del sindicato, que no tienen ninguna vinculación con lo que hacen los maestros, y fueron estas compras en Neiman Marcus, el pago de los aviones particulares, la compra de la casa en Coronado, gastos en centros médicos tanto en California como en Arizona, y una triangulación de recursos, Adela, muy llamativa, porque si hubiera sido perfectamente transparente esta operación financiera, si hubiera sido muy regular, pues yo no veo por qué razón deberían de haber mandado el dinero a Liechtenstein, por ejemplo, o a Santa Lucía, o a España, o a Suiza, como lo hicieron, y ahí se configura, desde mi punto de vista, el lavado. Y la parte de delincuencia organizada, hay una triangulación, ¿no? En algunos casos más que triangulación, porque hicieron circular parte de los recursos por varias cuentas y varias empresas, incluso una empresa muy significativa cuyo 99% de acciones estaba a nombre de la mamá del Elbester, ya fallecida, por cierto. Entonces sí fue como un circuito internacional financiero a través de varios países, a través de varias cuentas, de varios nombres, y al final, y ahí es donde está el lavado precisamente, al final retorna, después de todo este periplo, retorna hacia cuentas y hacia empresas mexicanas o norteamericanas, y de ahí le pagan de ahí pagan los aviones, por ejemplo, de ahí pagan la atención médica, de ahí pagan la casa en Coronado. Y ahí es donde, insisto, a mí me parece que sí hay elementos para configurar el delito de lavado de dinero, Adela. ¿Por qué se da entonces? Bueno, es que pues el derecho es interpretación finalmente, ¿no? Entonces, pues hay otras interpretaciones, ¿no? Porque hay abogados que dicen que no hay los elementos, pues. Bueno, yo entiendo que por supuesto estas cuestiones son interpretables, y particularmente en el caso de los defensores de la maestra, bueno, están haciendo su trabajo. Ellos fueron contratados para defender los intereses de ella, buscar su libertad, buscar que el juez se convenza de que no se acreditaron los elementos del Código Penal Federal. Pero bueno, pues el propio juez ayer dio un paso importantísimo, porque lo que significa en términos prácticos, Adela, este auto formal prisión, es que tanto la maestra Gordillo como sus 3 coacusados pasarán las próximas semanas, probablemente meses, tras las rejas, independientemente cuál sea el veredicto que luego el juez dicte a través de una sentencia. Pero por lo pronto se van a quedar tras las rejas en lo que se les sigue el juicio ya iniciado. Ahora, ella tiene ahora también derecho para impugnar el auto de formal prisión en un lapso de 3 días, ¿no? 3 días hábiles que se cuentan precisamente a partir del momento en que se notifica el auto formal prisión. Procede un recurso de apelación, el cual
En su caso estaría conociendo un tribunal unitario de circuito, también del Poder Judicial de la Federación, y bueno, pues ya se resolvería. Vamos a ver qué estrategia siguen los abogados, porque obviamente en la medida en que se interponen más recursos, también se va demorando el procedimiento, y entonces habrá que ver si a los abogados les conviene alargar el juicio, pensando sobre todo en el estado de salud de la maestra y en que va a estar privada de su libertad, o si prefieren irse con un poquito más de rapidez para que se pueda dictar a la brevedad posible la sentencia de primera instancia, la cual también, por cierto, será recurrible, desde luego. Ahora, pues lo que todos nos estamos preguntando, Miguel, es que, y ahora ya está en la prensa en todos lados, es que, bueno, pues antes, y está documentado ya, es que pues sí había indicios, había denuncias, de hecho, de desvío de recursos o, bueno, pues alguna cosa por parte de la maestra. Y la pregunta es, ¿por qué hasta ahora? Pues sí, esa es una gran pregunta, y ya el ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, ahora senador, pues salió a decir que no sabían nada, que no tuvieron ninguna noticia. Bueno, yo creo que no fue muy afortunada esta declaración de Ernesto Cordero, porque lo cierto es que PGR pudo documentar que, por ejemplo, simplemente las compras en Neiman Marcus por cientos de miles de dólares transcurrieron a partir de 2009. Entonces, ahí hay un elemento significativo. 2, a la cuenta, a varias cuentas bancarias de, por ejemplo, Nora Ugarte, se transfirieron, para que nos demos una idea de la dimensión de esta red, digamos, se transfirieron 1.300 millones de pesos. Bueno, si transfiriendo 1.300 millones de pesos a lo largo de varios meses y años no se dieron cuenta, pues yo creo que sí, en fin, no quiero hacer ninguna valoración, pero creo que sí es por lo menos llamativo, ¿no? Para no entrar ahorita en algún otro término, pero por lo menos llamativo de que no les haya brincado un movimiento tan fuerte de dinero que se había producido, insisto, al menos, tal como lo documenta PGR, desde 2009. Ahora, tú hablas de toda esta red, que sí lo es, ¿no? Una red internacional para hacer estas transferencias, estos desvíos. Pues no sé, son muchos bancos, muchos países, varios países, gobiernos, etcétera. ¿Es fácil hacer esto? Bueno, es fácil si hay un cerebro financiero que esté planeando todo esto. Yo supongo que tenían buenos asesores y que les habrán pagado seguramente muy bien, porque sí, cuando uno va siguiendo el dinero, cuando se sigue la pista de los recursos, pues sí es bastante impresionante. Insisto, fueron 5 países, decenas de cuentas bancarias, y con la idea de ir difuminando los propios recursos para que al final de todas formas retornaran. Los países de retorno de los recursos, Adela, son Estados Unidos y México. Hay empresas mexicanas que están ahí involucradas, ya fueron citadas por el juez y no acudieron sus representantes legales. Hay empresas en Estados Unidos, hay gastos a tarjetas de crédito mexicanas, tarjetas de crédito norteamericanas, en donde pues también se le depositaba a la maestra para que pudiera pues sufragar el gasto en Neiman Marcus o en otras tiendas, en galerías de arte, etcétera, como ya se ha documentado, y hasta ahí llegaba el dinero, pero ciertamente sí es una red bastante sofisticada. Vaya, déjame ponértelo así, Adela, principiantes no eran, parece que sí habían desarrollado una cierta tecnología financiera, por lo menos. ¿Cuánto tiempo podría durar este proceso que ella tendrá que enfrentar en prisión, doctor Carbonell? Bueno, es variable. Ahí va a depender mucho de la estrategia que sigan los abogados defensores. Los abogados, Adela, pues hay forma de alargar un juicio. Lo digo con enorme sinceridad y con respeto, por supuesto, para todos los colegas del gremio. Ajá. Pero pues un abogado sabe que hay formas de alargar un juicio cuando se quiere, y eso tiene que ver, por ejemplo, con las pruebas que se ofrecen, con la dificultad para localizar a los testigos, con el hecho de que los testigos acudan a las audiencias para que no se pospongan, de tal suerte que habrá que ver qué hace la defensa. Yo creo que tal como está planteada la acusación por parte de PGR, si la defensa no demora excesivamente esto, pudiéramos estar viendo una sentencia de primera instancia, digamos, en unos 6 meses aproximadamente, yo estimo. Ya, por lo pronto ella se queda en prisión.
Sí, sin duda, porque el tipo de delitos por los que la están acusando, No tanto alcanza. en la parte de lavado como en la parte de delincuencia organizada, son calificados por la ley como graves, no admiten libertad caucional mientras dura el proceso. Ahora, lo que sí se sabe es que se ha visto deteriorada y de manera importante. Ya estaba enferma, pero ahora en estos días pues se ha visto deteriorada su salud. Tan es así que tuvieron que trasladarla de penal al de Tepepan, donde sí hay hospital. ¿Pudiera salir por ello? Bueno, si el estado de salud se agrava y en Tepepan no tuvieran los especialistas médicos o no tuvieran, digamos, el equipo necesario, pudiera salir. Eso se hace. De hecho, hay internos a los que se les lleva a un doctor especialista o a un tratamiento y luego se les regresa al reclusorio. No es algo, digamos, inusual. De todas formas, cabe señalar, Adela, es muy importante que en Tepepan precisamente la torre médica es nueva, se acaba de inaugurar hace pocos meses y digamos, en términos del sistema penitenciario de la capital de la República, del Distrito Federal, es lo mejor que hay. Vaya, no hay otro nivel de asistencia médica para presos y presas tan adelantado como el de Tepepan. En ese sentido, pues yo espero que la atención que se le preste a la maestra sea adecuada conforme a sus derechos humanos, por supuesto que se tienen siempre que cuidar y que atender, desde luego. Ya, bueno, pues eso es lo que sigue en este proceso. Una de las noticias, yo diría que más espectaculares sin duda, pero también más importantes y de trascendencia, ¿no? En los últimos años, quizá en términos legales. Sin duda, y además, Adela, es probable que a la noticia de la detención y de ahora del auto formal prisión se añadan otras en los próximos días, porque hay un elemento que está ahí pues ya ha trascendido en varias columnas y que hay que ponerle atención, que es el tema de la defraudación fiscal. Yo creo que las autoridades deben en los próximos días o semanas quizá, llevar a cabo una acusación también por fraude fiscal, porque imagínate que todos estos recursos, estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos, pues yo no creo que hayan pagado el impuesto a la renta o el YETU que nos quitan a ti y a mí y a todos los que nos están escuchando, las autoridades hacendarias. Entonces, si no se pagaron impuestos por parte de la maestra Gordillo o de Nora Ugarte o de Isaías Gallardo y del resto de personas involucradas, ahí se configura un delito más, que es defraudación fiscal, también considerado por la ley como grave a partir de un cierto monto, y esto tendrá que dilucidarse. Yo creo que es imprescindible que las autoridades aclaren este punto de la defraudación fiscal. Ahora, esto a pesar de que se considera que los sindicatos no pagan impuestos, es decir, los fondos del sindicato no pagan impuestos. Los sindicatos no, pero cuando el sindicato deposita en la cuenta bancaria de una persona física, en ese momento la persona física es sujeta de impuestos sobre la renta, de YETU, si el depósito fue en efectivo del impuesto a los depósitos en efectivo, que es del 3%, del IVA en su caso, si es que prestó un servicio al sindicato por el cual se le pagó. Entonces, y precisamente esto que preguntas es muy importante de ley y es verdaderamente central, porque efectivamente la SEP retiene parte del salario de los maestros, lo deposita en una cuenta o en varias cuentas, en total son 80 pues, pero lo deposita en las cuentas del Sindicato de Trabajadores de la Educación, y de las cuentas del sindicato salen depósitos por 2,000 millones de pesos, bueno, 1,958 en concreto, para cuentas de personas físicas. En el momento en que se transfiere el recurso y llega a estar en poder de una persona física, en ese instante ya se genera el crédito fiscal que se llama la obligación tributaria, y en ese momento se tienen que pagar impuestos, sin duda alguna. Es decir, que si se hubiera hecho una transferencia, por mínima que sea la cantidad, a uno de los trabajadores, el trabajador tendría que pagar impuestos. Sí, porque es un ingreso. Ya. Es como si nos pagaran a cualquiera de nosotros y de repente llega el sindicato fulano y dice, oiga, pues por tal servicio, por tal asesoría, por tal proyecto, etcétera, tanto dinero, bueno, pues de ahí tienes que pagar impuestos. Eso es para todos los mexicanos sin excepción de ningún tipo. Eso por un lado. Por otro, te preguntaría, doctor, dentro de los estatutos de cada sindicato, pues se manejan los fondos de manera distinta, ¿no? Y pudiera ser a criterio del
del líder del sindicato? No, en los estatutos del propio Sindicato de Trabajadores de la Educación están establecidos los fines para los cuales se recaban las deducciones que se le hacen a los maestros, y en ninguna de esas opciones, en ninguna de esas alternativas está previsto comprar casas en San Diego, ni pagar aviones particulares, ni pagar cirugías o atención médica, ni invertir en galerías de arte. No hay ningún vínculo entre lo señalado por el propio estatuto del sindicato magisterial y el destino que finalmente se le otorgó a estos recursos de los que estamos hablando precisamente. A ver, ahora, ya poniéndome así como abogada del diablo, ¿no podrían argumentar que pues los trabajadores están de acuerdo con que la maestra tuviera esa lana? Bueno, pero si hubieran estado de acuerdo, hubieran reformado el estatuto. Los propios trabajadores se pueden dar el estatuto sindical que quisieran y no lo hicieron, de tal forma que, desde mi punto de vista... O sea, si salen ahora y dicen, no, pues nosotros le dimos la lana. Pues lo hubieran pensado antes, eso lo hubieran pensado antes, no, ciertamente no. ¿Y no tendrían que ser los trabajadores quienes presenten la querella? No, esto es algo muy importante, qué bueno que lo preguntas porque ha estado surgiendo en el debate y la respuesta es que la Secretaría de Hacienda está obligada a investigar cualquier tipo de operación inusual o cualquier tipo de operación sospechosa, que es de donde se abre precisamente la investigación, sin ningún tipo de querella, porque precisamente imagínate que estuvieran involucrados, digamos exagerando, todos los del sindicato o todos los que manejan la tesorería o toda la cúpula magisterial, y entonces ¿quién presentaría la querella? Pues nadie, estarían todos adentro. Entonces Hacienda está obligada de hecho a investigar este tipo de cosas. Ahora, una última, que es una pregunta que todos también nos estamos haciendo. ¿De verdad una transferencia de 2 millones de pesos es una inusual? ¿Es una operación inusual? Los reportes que le pasa el sistema financiero mexicano a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda es por operaciones que rebasan los 300,000 pesos. 300,000 pesos es una cantidad para muchos mexicanos muy considerable. No, es mucho dinero, pero a lo que voy es que supongo que hay mucha gente también que hace transferencias, pues de más de esa cantidad. Sí, y lo que hace la Secretaría de Hacienda es verificar si la cantidad se corresponde con lo que la persona en cuestión declaró de impuestos, sobre si hay digamos una tendencia histórica de ingresos, no que de repente ganaba 100,000 pesos y pasó a ganar 5 millones, bueno, pues ahí hay algo raro, ¿verdad? Se verifica si se corresponde con las declaraciones de impuestos, si hay un patrón estadístico que demuestra que se hacen transferencias cada quincena o cada 3 meses, y si esto es así, pues no hay ninguna sospecha. Por supuesto, transferencias de más de 300,000 pesos y hasta de millones se hacen todos los días en México. Claro, por eso yo me preguntaba. Pero entonces, al parecer, pues este es un sistema bastante sofisticado, ¿no? En donde si detecta que hay una transferencia por ese monto, por algo mayor a ese monto, pues como que lo reporta, ¿no? De manera inmediata, pues. Es inmediato, de hecho es en automático y los bancos están obligados a hacerlo. No puede haber una operación financiera en México de más de 300,000 pesos que no genere este sistema de alerta. Ahora, repito, esto pasa miles de veces cada día y no da lugar a ninguna consecuencia ni por supuesto a ninguna investigación, pero sí se le da seguimiento por parte de la Secretaría de Hacienda, lo cual es normal y pasa en todos los países. Pero si brinca algo raro, si hay algo que verdaderamente sea inusual, que no se corresponda, digamos, con operaciones normales de tráfico mercantil, es cuando Hacienda ya saca la lupa, se va un poquito más a fondo e investiga. Y en el caso del que estamos hablando, Adela, pues las cantidades no eran precisamente de pocos miles de pesos, estamos hablando de transferencias muy cuantiosas, insisto, 1,300 millones simplemente se fueron a una cuenta o a varias cuentas de Nora Ugarte. Entonces, esto ciertamente alertó a las autoridades hacendarias y a partir de ahí se jaló todo el hilo de la madeja de la red financiera internacional. Ahora, parece que está bien armado el asunto legal, ¿no? Por parte de la PGR, porque bueno, ya hemos tenido noticias de algunos casos anteriores, ¿no? En donde pues se hablaba de arraigos porque se necesitaba tiempo para documentar y presentar pruebas de que de verdad existían pues las pruebas, en fin. Y parece que en este momento pues sí está bien armado hasta ahora.
Bueno, y la mejor, yo estoy de acuerdo con lo que señalas, y la mejor prueba es precisamente lo que tú también dices, en el sentido de que no se pidió la orden de arraigo. En años anteriores habíamos visto mucho que las autoridades pedían la orden de arraigo que suponía pues que iban a detener a una persona para luego investigarla. En este caso de la maestra Gordillo y de sus coacusados, lo que se hizo fue al revés. Primero se lleva a cabo toda la investigación, se documenta todo, se le sigue el rastro al dinero, se determinan los números de cuenta, los titulares de las cuentas, el monto de los depósitos, y todo eso cuando se reúne, se va ante un juez y se le pide una orden de aprehensión. El juez libra la orden de aprehensión, se detiene a la maestra Gordillo cuando iba regresando a Estados Unidos en el aeropuerto de Toluca, y ayer vimos la ratificación del trabajo que realizó PGR a través del auto formal prisión. Entonces, yo sí creo, como bien mencionas, que sí hay elementos. Ahora, esto, bueno, pues obviamente es un juicio. En un juicio hay argumentos de un lado, hay argumentos de otro, y el juez tendrá que decidir en última instancia qué es lo que corresponde conforme a derecho. Pero de lo que hemos visto, de lo que hay hoy en la mesa y que hemos podido discutir sobre eso en los últimos días, yo sí percibo un caso ciertamente bien armado, bien trabajado por parte de PGR. Porque la verdad es que hay mucha incredulidad y desconfianza de la opinión pública, ¿no? De que de verdad se vaya a concretar, en fin, insisto, por la historia reciente, ¿no? No, y hay muchos motivos para desconfiar sobre todo de la Procuraduría, porque la PGR pues ha dado resultados ciertamente lamentables en los últimos años. Yo lo que creo es que precisamente escarmentados de lo que vimos el sexenio pasado, pues ahora los responsables de PGR se están tomando las cosas en serio, porque sí, en el sexenio pasado sí se les cayeron varios casos de la mayor importancia, en donde PGR no pudo acreditar las acusaciones o no pudo pasar de una orden de arraigo a un auto de formal prisión. Entonces, yo creo que es una llamada de atención para que ahora sí las cosas se hagan correctamente, y nuestro deber como ciudadanos en general y el de ustedes como medios, pues es darle seguimiento y ver sobre todo que se haga todo conforme a la ley, conforme al debido proceso legal. El presidente Peña Nieto lo mencionó en estos términos en su discurso, y esto nos beneficia a todos, vaya, que se aplique la ley. Eso es, creo, el propósito que debemos de perseguir entre todos. Te agradezco mucho, doctor Miguel Carbonell. Gracias. Igualmente, un abrazo. Muchas gracias.